En la trayectoria musical de Poutourou de Foix hubo un punto de inflexión cuando fueron contratados para actuar en un festival de música organizado por Radio 3. Un festival que se oía por la radio, pero que también se vio por la tele. Y ya saben que por entonces solo había una, con millones de espectadores frente a la pequeña pantalla. Cuando nos invitaron a un festival en el pabellón de deportes del Real Madrid en Madrid, fuimos todos emocionados y a las 3 de la tarde vimos que no había nadie. Se había ido todo el mundo a comer, había 4 en un saco de dormir, pero lo que no sabíamos es que cuando nosotros estábamos cantando una canción llamada, una compresa llamada Libertad, estaban en la 1, en el telediario de la 1, estaban la 1 y la 2. La 2 conectaba el telediario con la 1, o sea, estaba toda la única televisión de España. Conectamos con el Festival del Estudiante y la radio, ¡bum! Y aparecemos nosotros. Aparecen hasta tal punto que más de un cantautor me dijo, ¿pero dónde han aprendido la escena estos tipos, ¿no? Que rompen totalmente todo esto, ¿no? Y estuvieron casi 2 minutos con nosotros tocando la canción. Claro, nosotros no había móviles, no sabíamos nada, nos fuimos cabreados diciendo, vaya mierda, no hay nadie, no sé qué, para eso nos hacen venir a Madrid. No sabíamos que nos habían visto 15 millones de personas. Y empezó a sonar el teléfono y la que era entonces nuestra manager, que era Lola Olaya, que era la manager de La Bordeta también, muy maja, dijo, chicos, no sé qué pasa, pero esto está, me han llamado de Bilbao, de Andalucía, de no sé qué, todo el mundo quiere contrataros. Impresionante. Es que la suerte juega a veces. Nunca sabes cuándo va a aparecer. Una compresa llamada Libertad. La televisión era Dios. Dios estaba en el salón comedor y allí todo el mundo pues, adoraba a la tele. Si Poutourou de Foix no hubiera salido en televisión, pues hubieran tenido unas cuantas actuaciones por el pueblo de su hermano, ¿no? Pero la televisión es básica. Teníamos una canción en que yo iba vestido de Julio Iglesias, que se llamaba Purita. Estaba delgadito, todo bonito, con mi blazer, mis gafas de sol, y Pepe y Juan vestidas de colegialas, con un uniforme de colegiala, con sus trencitas. Eran mis colistas, ¿no? Me va a matar esta Purita. Purita. Y de repente veo ahí a Rafael y le echo la mano por el hombro y le digo, Rafa, que no tenemos que estar peleando a ver quién es el número 1, que yo vivo en Miami, a mí me da igual, si somos los dos unos grandes. Y de repente hace Rafael, ¡ah! Y da 2 pasos atrás y me señala diciendo, ¿quién es esto? Y son ¿quién es esto? Total, que se paró el carro, imagínate, el plató paralizado, el tío se fue, vino el director del programa, vino su manager, ya sabéis cómo es, no sé qué, pero digo, hombre, yo no tenía ninguna intención de provocar nada, era una broma, pero igual me he pasado, no lo sé. Cuando salía de su actuación, salía él y yo le dije, ¡wow! Era su mayor pesadilla. Es que entonces era joven y gamberro, ahora solamente soy viejo y gamberro. La emoción me embarga. Y si yo no viviera en Miami, viviera aquí, en España, Hacienda me embargaría muchísimo. Y con Hermida creo que también tienes alguna. Sí, tú ten en cuenta que es la época en que por las mañanas se empieza a hacer televisión en directo, que hasta entonces no se hacía, con Irma Soriano, Nieves Herrero. Entonces estaba aprovechando que echaban un culebrón, era cuando nosotros teníamos que probar el sonido, porque entonces estaba tal, y estábamos nosotros cantando, y no sé si se me verá bien, Hermida nos estaba mirando así, acabamos la canción, viene y me dice, esto es muy divertido, esto es muy divertido, esto es muy divertido. Y yo le dije, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y hizo, ¡ah! Y se fue como mariposeando por ahí, pero también fue muy divertido.